Bien, buenas tardes. Muchas gracias a todos ustedes por su asistencia. Empezamos hoy un ciclo que con el título general de Preocupaciones muy españolas, que aclararé enseguida qué es lo que queremos decir con todo ello, aun cuando es transparente, queremos, y nace este ciclo con una vocación de permanencia, es decir, que recurrentemente, por lo menos anualmente, esas preocupaciones españolas formen parte de la actividad del área de cultura de la Fundación Ortega Marañón, de manera que progresivamente puedan el público ir identificando siempre que lo que se hace en la Fundación Ortega Marañón, además de muchísimas cosas que hacemos con mucho gusto, pero que nos sobrevienen desde fuera, sean también iniciativas nuestras que marquen, de acuerdo con los nombres por lo menos de nuestros dos titulares, Ortega y Marañón, pues una serie de actividades que, repito, definan ante el público lo que aquí hacemos o pretendemos hacer, y desde luego preocupaciones españolas o muy españolas sería una de ellas. Entiendo que lo que quería el organizador, del director del área de cultura de la Fundación Ortega Marañón, el espacio cultural, que es Federico Buyolo, que lo que quería es que haga no una presentación solo de las personas que van a intervenir, sino una pequeña introducción breve a todo este ciclo. Pero, en fin, por lo menos por cortesía, además de agradecerle su presencia, quiero también dar la bienvenida a los tres participantes de hoy, y además felicito a Federico por haber contado con ellos. Dos son miembros, Yolanda Barcina y Benigno Pendás, de nuestro propio patronato. Son también personalidades muy conocidas de la vida pública, de la vida académica. Yolanda Barcina pues, fue alcaldesa mucho tiempo de Pamplona y presidenta del gobierno de la Comunidad Foral de Navarra. Es miembro de la Real Academia Nacional de Farmacia, ha sido profesora, no sé si lo sigue siendo, de universidad. Pero ha sido de varias universidades, entre otras, tanto la Pública de Navarra como la Universidad de Navarra, y bueno, es, como digo, pues una personalidad sobradamente conocida, como lo es Ramón Jáuregui, que ha tenido toda clase de responsabilidades, también en San Sebastián, en el País Vasco, en el Gobierno de España, ministro de la Presidencia del Gobierno, vicepresidente del Gobierno vasco, consejero en otros momentos también de ese propio Gobierno vasco, eurodiputado últimamente, bien, y por tanto, persona que conocen ustedes, le han visto 50.000 veces y han podido ver de su equilibrio político y sensibilidad ante las cosas de nuestro país, y Benigno Pendás, que es la otra persona que es miembro de nuestro patronato, pues también, en primer lugar, es un hombre todo muy vinculado al ámbito académico, como catedrático de Ciencia Política, ahora preside la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas Española desde unos cuantos años, y fue también director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. En calidad de estas dos últimas cosas, pertenece al Consejo, al exconsejero del Consejo de Estado, y tiene una obra amplísima, muy centrada en la ciencia política y últimamente en una historia de la democracia. Por lo tanto, muchísimas gracias en nombre de toda la Fundación Ortega por vuestra asistencia y vuestra presencia. Una introducción breve, lo que se pedía más o menos de mí. Empiezo por el título. El título, últimamente, Preocupaciones muy españolas, es 2/3 Ortega y 1/3 Buyolo. El tercio de Buyolo es el muy, porque Ortega habló de preocupaciones españolas, y recordarán, o por lo menos se lo recuerdo, dónde y cómo apareció esa expresión, que por otra parte pues no es una acuñación propia, preocupaciones nacionales, pero donde lo deja caer Ortega. Y fue en una conferencia que dio en la Sociedad El Sitio de Bilbao el 12 de marzo de 1910, que tituló La pedagogía social como problema político, y que recogió luego en su segundo libro de 1916, Personas
Obras, cosas. Es un libro que no se ha reeditado como muchos otros, ¿no? Como casi todos los demás, porque bueno, es una miscelánea de artículos y por lo tanto no es un libro unitario, pero bueno, es el segundo libro de miscelánea, digo, de artículos y conferencias. Esa conferencia, nuestro titular tenía 27 años, no había publicado nada, ningún libro todavía. En el periódico entonces más importante de Bilbao, El Liberal, apareció en primera página el acto y algunas de las palabras de Ortega, lo que da idea del prestigio que incluso sin haber escrito libros tenía ya el jovencísimo entonces Ortega, que ya saben que ese ascendiente que él tenía. En alguna ocasión dijo, es que yo como Confucio he nacido viejo de 60 años, y debía ser así porque apareció con una presencia verdaderamente abrumadora sobre su generación e incluso sobre las generaciones anteriores. Bueno, tenía 27 años, no había publicado todavía ningún libro, dio esa conferencia en la sociedad El Sitio de Bilbao y apareció inmediatamente, por lo menos en la prensa local, y dijo lo siguiente, entre otras cosas. Mejor dicho, termina la conferencia con una frase que ustedes conocen sobradamente, es de las más conocidas de Ortega, pero la frase final de la conferencia es: pronto se vio que España era el problema y Europa la solución. Pero también hay otras frases estupendas en esa conferencia, porque nuestro titular estuvo sobrado ese día, porque dice lo siguiente: el español que pretenda huir de sus preocupaciones nacionales, de ahí hemos tomado el ciclo, el título general del ciclo, será hecho prisionero de ellas 10 veces al día y acabará por comprender que para un hombre nacido entre el Bidasoa y Gibraltar es España el problema primario, plenario y perentorio. Bidasoa lo puso por Ramón Jáuregui y Yolanda Barcina y yo mismo, que somos parte, dos guipuzcoanos, ella muy vinculada a Navarra y también de origen vizcaíno, ¿no? Y por tanto el Bidasoa es río común entre Guipúzcoa y Navarra y también parte de Francia. Bien, por tanto, ya digo que de ahí lo hemos tomado. Es verdad que desde hace ya muchas décadas, no desde ahora, tampoco podemos huir de preocupaciones supranacionales. Por pensar recientemente, pues tienen ustedes Líbano, tenemos Líbano, Ucrania, tantas cosas, ¿no? Que en algunos casos, además, en el caso ahora nuestro español, por la Unión Europea, nuestra pertenencia a la OTAN, nos conciernen no solo circunstancialmente las preocupaciones internacionales, sino que además institucionalmente. Pero no obstante, a pesar de eso, de que las preocupaciones supranacionales también nos abruman muchas veces, las preocupaciones nacionales, cualquiera que sea su naturaleza, nos conmueven todavía de forma siempre principal y muchas veces, por decir el adjetivo que usa Ortega, de forma perentoria. Yo diría que por dos razones. Una, porque en nuestro país, el país de uno, no nuestro español, el país de cualquiera de nosotros, sigue siendo nuestra circunstancia más inmediata. Vuelvo a citar a Ortega, que dice en alguna ocasión, ahora no recuerdo dónde, pero la cita es literal y exacta, que lugar y fecha de nacimiento explican 2/3 de nuestra biografía. Y por lo tanto, efectivamente, esa circunstancia nos es condicionante de toda nuestra instalación pública, moral, privada, en nuestro entorno, en nuestro país. Y segundo, porque la nación, el Estado Nacional, la nación del 19, creada en el 19, a diferencia de reinos, o principados, o señorías, o todo lo que hubo previamente, la nación sigue siendo un excelente ámbito de soberanía y un excelente ámbito para erradicar la democracia como sistema político. Lo que no es tan claro, o por lo menos es infinitamente más complejo, los que tengan experiencia supranacional lo saben muy bien, no es tan claro que eso sea así, un excelente ámbito con las soberanías supranacionales o continentales, y no digamos con una hipotética soberanía mundial, ¿no? Se ha planteado muchas veces la necesidad de un gobierno mundial, pero un gobierno mundial con unos 6.000 millones de electores, eso es
un disparate considerable. Y además hay que decir que sí, la Unión Europea funciona. No sabemos muchas cosas todavía, ¿no? Una institución en la que es muy difícil distinguir, y no vamos a tomarnos la lección todos, entre Consejo de Europa, Consejo Europeo, Consejo de la Unión Europea, que existen todo ese tipo de cosas, ya empieza a ser esa complejidad bastante difícil de asimilar y de que eso funcione plenamente como un Estado nacional. Evidentemente hay que dar tiempo a las cosas y se irá creando, se irá constituyendo como tal la llamada Unión Europea. Pero la ONU, por ejemplo, está funcionando en este momento de alguna forma ante la cantidad de conflictos que tenemos, está completamente o está desvaída, superada, desbordada, no es efectivamente un buen ámbito ya casi de... se me ocurría que tristemente en lo que la ONU se puede para ver lo que quiero decir, se podría parafrasear lo que Stalin, no me oirán muchas veces citar a este caballero, pero esta vez lo voy a hacer, lo que Stalin dijo una vez, que no me acuerdo muy bien en qué contexto, pero alguien le advirtió que el Papa había dicho alguna cosa contra la Unión Soviética y contra el stalinismo, y que él dijo, pero ¿cuántas divisiones tiene el Papa? ¿No? Y se podría decir lo mismo ahora de Antonio Guterres ante los conflictos internacionales, pero ¿cuántas divisiones tiene Antonio Guterres? ¿No? Porque está completamente desaparecido prácticamente, por lo menos de los dos centros o los dos epicentros, ¿no? de la tensión internacional actual. Bueno, por ir abreviando, en otra conferencia en Madrid, en el Teatro de la Comedia, una conferencia muy conocida con el título de Vieja y Nueva Política, que dio en marzo de 1914 Ortega, una conferencia que fue literalmente una devastadora crítica del régimen de la Restauración, que calificó de un panorama de fantasmas, y del propio Cánovas del Castillo, el hombre que había creado ese sistema, al que llamó el empresario de la fantasmagoría. En esa conferencia, Ortega todavía pensaba, hago un inciso en esa conferencia, a pesar de lo que acabo de decir, que había que hacer en España la experiencia monárquica. Eso luego desaparece en Ortega, como saben, y en otro de sus artículos más conocidos, en el año 30, El error Berenguer, acaba diciendo, España se ha quedado sin Estado, reconstruyámoslo, de lenda es monarquía, hay que destruir la monarquía. Pero en Vieja y Nueva Política todavía habla de hacer la experiencia monárquica y resumió lo que en ese momento y en gran parte muy permanentemente en Ortega fueron sus grandes preocupaciones nacionales, y lo resumió en 3 propuestas o proyectos que hizo en ese acto, convocando a su generación. La generación del 14 asistió al Teatro de la Comedia prácticamente muchísimos miembros de esa generación, que no es grano de anís. Azaña, Juan Ramón, Pérez de Ayala, Marañón, Gómez de la Serna, también, no sé si asistieron o no, pero añadamos a esa generación del 14 mujeres. María de Maeztu, ya que estamos en la sala María de Maeztu, que es de esa misma generación, nació en el mismo año, no sé si 2 años antes que Ortega, me parece en el 81 nació María, y Ortega en el 83, cenó, ya que he dicho Juan Ramón, cenó ya Camprovías también de esta misma generación, Clara Campoamor, Victoria Kent, muchas otras, hay una quincena o veintena de mujeres de enorme interés y con presencia en la vida intelectual, en la vida pública española. De la generación anterior del 98 solo asistieron Maeztu y Machado, y que yo sepa o que recuerde bien, y en cualquier caso, que es esas preocupaciones nacionales, Ortega las resumió en esa conferencia con 3 palabras: nacionalización, liberalismo y europeización. Nacionalización porque entendía que España no era todavía un verdadero Estado nacional, sino, como dirán en alguna otra ocasión, pura provincia, y anticipa incluso en esa conferencia la idea de desvertebración del país. La frase final de la conferencia, así como la otra era la que les acabo de leer, él pide una España
vertebrada y en pie, y a eso convoca a su generación. Liberalismo, es decir, él entiende que esa España vertebrada y en pie tiene que ser obra del liberalismo. Dedica unos cuantos párrafos en la conferencia a Maura, probablemente porque entendió que Maura, digamos, como hombre de Estado, tenía infinitamente más peso y fuerza que los liberales, incluido Canalejas, pero entendía Ortega que no podía construirse una España moderna, vertebrada y en pie sobre ideas conservadoras y tradicionales. Y, en tercer lugar, europeización, que de momento no está pensando, como luego, sí, en la segunda parte de Meditaciones del Quijote, en unos Estados Unidos de Europa, no utiliza esa expresión, habla de europeización en el sentido del regeneracionismo español y probablemente pues en algún otro momento dice Europa es igual a ciencia, a universidad, en todo lo demás es igual al resto del planeta, pero Europa es la ciencia y la universidad y por tanto eso es lo que él entiende en ese momento por europeización. Usos, costumbres, educación, proyectos, economía desarrollada, en fin, algo de ese tipo. Por tanto, preocupaciones nacionales en el caso de Ortega, nacionalización, liberalismo y europeización. Un pequeño, rapidísimo inciso historiográfico. He hablado de Cánovas como panorama de la fantasmagoría de propio Ortega y ha salido también el nombre de Azaña. Son muy pertinentes a las preocupaciones nacionales, como pueden comprender. No hace falta irse hasta Recaredo para hablar de preocupaciones españolas, pero sí es necesario habérselas, por lo menos en la política contemporánea, con los tres nombres que les he dicho. Primero, porque Cánovas fue el verdadero creador del Estado español contemporáneo. Su preocupación fundamental es la supremacía del poder civil sobre los pronunciamientos militares y además la alternancia en el poder de los grandes partidos nacionales. Lo creerán o no, pero cuando en 1875 murió Alfonso XII y se formó la regencia, mientras Alfonso XIII era menor de edad, de doña María Cristina, Cánovas dio paso él deliberadamente, no hubo ese llamado Pacto del Pardo, lo que sí hubo es que Cánovas dijo que tenía que gobernar Sagasta, el líder del Partido Liberal, porque un nuevo reinado no puede empezar bajo el dominio conservador. Que lo diga eso el líder del Partido Conservador me parece excepcional, pero no es tan excepcional, sino que Cánovas sí cree en eso, cree en esa alternancia de grandes partidos nacionales, en entendimientos fundamentales, etc. Y por lo tanto, que la restauración fue oligarquía y caciquismo no lo pone en duda nadie. Otra cosa es que hayamos cambiado mucho la concepción de por qué hay caciquismo. Hablamos mucho más ahora de clientelismo más que de caciquismo, que es una palabra, un éxito de Joaquín Costa, ¿no? Oligarquía y caciquismo desacreditó al régimen, aquel régimen casi para siempre, que sin embargo luego la historiografía lo vio como un modelo de estabilidad y de, digamos, de crecimiento lento del país, pero crecimiento al fin y al cabo. Bueno, en cualquier caso, eso, y además otra frase muy importante de Cánovas cuando se produce la restauración en 1875, en su primer discurso en el Parlamento, dice: vengo a continuar la historia de España. Él era muy buen historiador, entre otras cosas, pero lo que entendía ahí es que un país es lo que ha ido siendo en su historia y que alterar de forma radical la herencia nacional y el Estado nacional es una muy grave irresponsabilidad política. Ortega nos interesa y hay que vérselas con él, en si se está en la vida pública o en la vida intelectual y académica, porque ya he dicho, vertebración nacional, liberalismo y europeización, y Azaña, yo diría que como por la trágica grandeza de su propia personalidad, un hombre con intelectual cultísimo, un escritor finísimo, etcétera, con una visión de España y de sus libertades que identifica con la democracia española, la identifica con la República, y que propone, cuando llega al poder en el 31, un programa de reformas como no se había nunca presentado a este país, ¿no? Reforma agraria, reforma territorial, reforma militar, educativa. Y, por tanto, por eso interesa, pero también, por eso digo trágica grandeza, por la grave responsabilidad
que pudo tener y que tuvo en el proceso que llevó a la guerra civil y que, digamos que en el fracaso de la gran ilusión democrática que fue la República, la Segunda República, en el momento de su fundación en 1931. Y termino, no sé si conocen la anécdota de Miguel Miura, ante la palabra y termino, cuando en una conferencia se dice, yo se le he oído a Javier Gomá, que por cierto dio aquí una conferencia hace unos 10 días verdaderamente memorable, y él recordaba en alguna conferencia que le oí, decía, cuando dijo también y termino, lo que decía Miguel Miura, que yo cuando voy a una conferencia y oigo que el orador dice y termino, me marcho, porque todavía quedan 50 minutos. No, bueno, no va a ser así. Termino. La transición nuestra de la democracia desde la muerte de Franco, por cierto que ahí se jugó, Óscar y algunas personas benignas más mayores recordarán que se apostaba a ver quién iba a ser el nuevo Cánovas en España, ¿no? Es decir, y se utilizaba esa expresión, ¿no? ¿Quién va a ser el que, haciendo la restauración, va a traer un gobierno estable, estabilizar un sistema de monarquía constitucional y parlamentaria, etcétera? Los candidatos, pues, hombre, yo creo que el que más se postulaba, porque tal vez era el que mejor conocía la figura, que era Areilza, pero también se especulaba con que Fraga podía ser el nuevo Cánovas, Torcuato Fernández Miranda, en fin, de los hombres un poco más seniors, ¿no? en la transición, no, nadie en aquel momento pensaba o en Suárez en los primeros meses de la transición o en Felipe González, que iban a tener el papel que luego tuvieron ambos. En fin, en pocos meses ya se vio, ¿no? que eso iba a ser de otra forma que la restauración del siglo anterior, pero bueno, en cualquier caso, la transición, decía, fue la respuesta a los muy graves problemas y preocupaciones de España a lo largo de todo el siglo XX, problemas de democracia, de atraso económico, de organización territorial. Esos dos, democracia y organización territorial, parecía, o creíamos que estaban resueltos a través de la monarquía constitucional y el Estado autonómico, y el atraso económico fue transformándose, fue solucionándose primero desde los años 60, las transformaciones del país, y bajo la propia transición, la suma de pactos de la Moncloa, reconversión industrial, entrada en Europa, acabaron por hacer que hacia el año 2000 España era la 10ª economía del mundo, era un país inversor. Antes comentábamos con Román Jáuregui la presencia de inversiones que ahora le ha desplazado China, pues me parece que en la década de los 90 España invierte 90.000 millones de dólares en América Latina, que se dice pronto, y además se convierte en un país de inmigrantes, cosa que habíamos sido nosotros de emigrantes tradicionalmente. Ahora ha llegado hasta el 10%, pero ya empezó en los 90 también, ahora somos el 10% de nuestra población son emigrantes. Bueno, hoy hemos retrocedido un poco de esa 10ª posición, 8ª, 10ª que llegamos, pero bueno, estaremos por el 14 o 15, que tampoco es mala trucha, y con la entrada en la OTAN y en la Unión Europea parecía que había encontrado España su papel en el mundo. El gran problema fue ETA, por lo menos hasta 2011, que no fue resultado, como a veces se oye, de un problema antiguo y no resuelto, sino que fue la consecuencia de una estrategia, es decir, una opción deliberada de la propia organización de hacer del terrorismo y la violencia el factor principal de dinamización del proceso hacia la independencia. Bien, pues parecía que estaba todo resuelto, pero desde 2004-2007, por ahí, atentado de Atocha, la llegada de una nueva generación con Zapatero, no digo que todos se fueran de la misma generación en ese gobierno, pero una nueva generación menos vinculada a los valores de la transición del 75, la crisis del 2007 al 2013 económica, recuerden lo que dijo el Economist, se acabó la fiesta, the end of the party, de español, se acabó el proceso catalán, la abdicación de Juan Carlos I, que se resolvió bien, pero como crisis institucional no es tampoco manco, ¿no? Que tenga que dimitir abdicar el rey, la ruptura del sistema de partidos, aparición de partidos nuevos, Podemos, Ciudadanos, luego Vox, Bildu, bueno, casos clamorosos de corrupción,
todo ello nos hacía ver primero que estábamos en la posttransición. Yo ahora me pregunto si no estaremos ya en la posdemocracia. Lo dejo ahí, voy a dar paso a nuestros invitados, que son los que tenían que hacer hoy el consenso, únicamente que les emplazamos en los próximos años a seguir viniendo a la Fundación Ortega a tratar de preocupaciones muy nacionales, como ha titulado Federico Buyoro. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes y continuamos con esta sesión. Como bien ha dicho el vicepresidente, además que me atribuye ese tercio de este título, de esta jornada, hay que atribuirle 100% de la idea de esta jornada a Juan Pablo Fusi, nuestro vicepresidente, que fue quien propuso al patronato hacer esta tribuna, que además tiene, como bien ha dicho, la vocación de ser permanente y que todos los años estemos trabajando sobre estas preocupaciones muy españolas. En esta ocasión empezamos con 3 temas, 3 jornadas, que van a ser 3 ámbitos consecutivos. En esta primera, siempre con una pregunta, es posible la vertebración española. Mañana hablaremos del ámbito de política internacional, y el último día, el miércoles, sobre política económica. Eran 3 de los ámbitos en que queremos trabajar y a partir de aquí lo que queremos es que, como bien sigue haciendo esta casa, ser un espacio de diálogo y sobre todo un espacio de encuentro de ideas y de valores. No voy a volver a presentarlos porque Juan Pablo me ha ahorrado esa parte de presentar a 3 grandes personas, a 2 patronos y un amigo de la casa y amigo personal. Tuve la oportunidad de estar con Ramón en el Congreso de los Diputados en la 10ª legislatura y además siempre me ayudó muchísimo cuando empezaba yo a trabajar con temas de responsabilidad social y me abrió muchos caminos. Por lo tanto, para mí sinceramente es bastante emocionante poder estar hoy aquí con Ramón sentado, ¿no? Y sin duda alguna nuestros dos patronos que aportan muchísimo a esta casa, no solamente por sus currículum, sino por su educación y siempre su prestancia a cualquiera de las actividades que proponemos. La dinámica de la actividad de hoy va a ser, primero van a haber unas intervenciones de unos 10 minutos de cada uno de ellos y luego a partir de ahí abriremos un diálogo para intentar dar respuesta, que sería importantísimo, cosa que veo un poco complicado, si es posible una vertebración española y deja de ser una preocupación muy española. Benigno, adelante. Muy bien, pues muchas gracias, Federico, por la invitación. Gracias, Juan Pablo. Encantado de compartir mesa en esta mesa teórica, en esta casa que es la mía, también la de Yolanda y también, por supuesto, la de Ramón, como amigos muy cercanos de la Fundación Ortega Marañón. Bueno, yo soy el único que no tiene el Bidasoa como río de referencia. Los míos son el Nalón, el Narcea, mi vieja familia asturiana, aunque soy un asturiano nacido en Barcelona, lo cual me da también una buena perspectiva de la vertebración nacional. Pendás es el nombre de un pueblín, como se dice por allí, que está muy cerquita de Covadonga. Y como bien decía mi querido padre, ¿cómo no vamos a ser españoles? Si te asomas a la ventana y aparece don Pelayo, ¿no? Por lo tanto, no es ningún mérito en mi caso la españolidad, sino una circunstancia en el más estricto sentido de la palabra. Pero la condición de asturiano, azar, destino y carácter, ¿no? Decía Dilthey, que son los rasgos que determinan una vida, me permite hacer una reflexión más general, ¿no? Los asturianos, como otras muchas regiones españolas y como otras muchas gentes, consideramos que las identidades son inclusivas y no excluyentes. Es decir, podemos ser muy de nuestro pueblo, muy de nuestra región,
muy españoles, por supuesto, muy europeos, faltaría más, muy cosmopolitas. Si hace falta, pues nos vamos al espacio exterior, ¿no? al mundo sideral, y todo eso crea, suma, aporta, nos trae nuevas y mejores perspectivas para comprender la realidad. Otros muy ilustres compatriotas y buenos amigos cortan en un momento determinado y les parece que una identidad excluye a las demás. Y ese es probablemente el gran problema histórico de la vertebración española. Pero en fin, querido Federico, estos debates, estas mesas redondas que conllevan una pregunta exigen una respuesta, ¿no? Entonces, ¿es posible? Voy a decir que sí, es posible, pero no fácil, una vertebración territorial de España, aunque a veces no lo parezca, aunque España aparece con frecuencia, como decía don Américo Castro, ¿no? Pues dividida y angustiada, ¿no? Y no hay que caer en la desazón, no hay que caer en eso que llamaba un personaje de Dostoyevsky la tristeza cívica. Bueno, pues hay que ser perseverantes, hay que ser insistentes en nuestras propias convicciones, abiertos, dispuestos a escuchar, pero exigiendo cuando menos lealtad en lo que es un proyecto de vida en común, nada más orteguiano que esa conocidísima frase, ¿no? Algunas pinceladas. La primera es que a mí me parece que los españoles circulamos por la historia con una especie de hándicap, con un saco de piedras a la espalda, que es la cuestión territorial. Es decir, los mejores de entre nosotros, por supuesto, incluidos Ortega y Marañón, han tenido que dedicar una parte excesiva de su actividad a pensar sobre la vertebración territorial española. A pesar de lo cual nos ha ido bien en la historia, pero si no llegamos a tener ese saco de piedras a la espalda, ¿cuántas cosas hubiéramos hecho en asuntos más importantes? Otros ilustres vecinos, los franceses, los ingleses, tal, pues, no han tenido que preocuparse y que darle tantas vueltas y seguramente pues, han empleado su tiempo en cosas más importantes. A veces hasta produce una cierta sensación de hartazgo el debate, pero insisto, hay que evitar el pesimismo estéril y por tanto pues, hay que repetirlo una y otra vez. Siguiente pincelada. Yo creo que la Constitución del 78 acierta. Acierta, entre otras cosas, por patriotismo, y busca una solución, que hemos convenido en llamar Estado de las Autonomías o Estado autonómico, que conjuga la soberanía nacional única con el reconocimiento pleno, expreso, abierto, sincero de la evidente pluralidad de la nación española, incluso distinguiendo entre nacionalidades y regiones. Y entre todos hemos hecho una democracia más que decente, igual de buena, igual de mala que la de nuestros socios y vecinos, con peculiaridades. Llegamos un poco tarde, efectivamente. España salta quizá pues, de premoderna a posmoderna sin haber tenido tiempo a asimilar del todo, ¿no? la modernidad, pero un país estupendo, con un sistema político al alcance de los estándares más exigentes. Yo he tenido la fortuna de ser muy amigo, en algún caso, de 5 de los 7 padres de la Constitución, de los padres formales, porque otros, como Óscar, no lo fue formalmente, pero lo fue en sentido material. Mucho, de los 2 que están vivos, de José Pedro muchísimo, de Gaby, de Gregorio, menos de los otros 2, por razón quizá de edad o de circunstancia. Y siempre me ha dado un poco de pena en alguno de ellos, en alguno de los que ya están fallecidos, que mostraban cierta desazón. Lo hicimos mal, fue un error, no nos salió bien. Y mi respuesta es siempre: lo hicisteis magníficamente bien. Y la generación que hemos venido después, estamos muy orgullosos de vosotros, hemos procurado continuar y dignamente la tarea. Y nosotros no hemos fallado, es decir, los que creemos de verdad en la España constitucional no hemos fallado. Ha habido gentes que han sido desleales al proyecto. Pero nosotros hemos hecho lo posible y más de lo posible por comprender todas estas cuestiones. Y en el fondo no debemos dejar que nos priven de lo que yo he llamado alguna vez el derecho a ser españoles de la España constitucional, ¿no? Que es, por supuesto, plenamente compatible con el reconocimiento del modelo autonómico. El tema de fondo que quería plantear. Vamos a ver, cuando hablamos de la vertebración, cuando hablamos del problema territorial, hablamos de 2 cosas muy diferentes
que sin embargo irremediablemente se mezclan en el debate político e incluso en el debate intelectual. Hay dos cosas distintas cuando se pone, hay que reformar la Constitución. Mi respuesta, desde luego, es no, y en la circunstancia actual del mundo y de Europa y de España, ni hablar. Pero, en todo caso, planteado como problema teórico. Una cosa es impugnar el sujeto constituyente, que es España, la nación española en uso de su soberanía, dice el preámbulo, España se constituye, dice el artículo 1.1, la soberanía nacional reside en el pueblo español, el artículo 1.2, etc. Y otra cosa es plantear el debate de si se puede organizar mejor la distribución de las competencias. Bueno, son cosas completamente distintas. Es decir, el verdadero problema territorial es el primero, que hay sectores que impugnan la idea de que el sujeto constituyente, por tanto, el titular de la legitimidad política democrática, es la nación española. No admiten, por tanto, pues esa regla elemental para el jurista más básico de que autonomía no es soberanía, de que no hay tal derecho de secesión, de que no hay tal posibilidad, digamos, de que España, la España de la Constitución, no es la yuxtaposición de soberanías diferentes, sino es la decisión de una entidad única y soberana que decide, en uso precisamente de esa capacidad, distribuir territorialmente el poder de una forma muy, muy generosa para las entidades territoriales. Incluso en este tema tan delicado estamos un poco mejor. Es decir, hablando entre amigos y en confianza a estas horas, pues bueno, el tema vasco y el gobierno actual del PNV hemos visto cosas mucho más complicadas, y el hecho de que en Cataluña pues, gobierne el PSC y de que tengamos que alegrarnos de algo que debería ser elemental, pero que hay que reconocer como mérito, que el señor presidente de la Generalitat pues, acuda al desfile militar y vaya al Palacio Real y reciba como merece al rey de España, no debería ser un motivo de comentario, pero lo es, y lo es en sentido positivo. Por tanto, son, insisto, cosas distintas. Una es la impugnación del sujeto constituyente y otra cosa es cómo mejoramos el funcionamiento del Estado de las autonomías, y con la terrible desgracia de la Comunidad Valenciana y de otras vecinas en estos días, pues lo hemos vuelto a plantear. Eso es otra cosa, eso es una cuestión, en el fondo, de técnica jurídica. Hay informes magníficos, empezando por uno en tiempos del Consejo de Estado, pero hay otros muchos. Tenemos unos juristas espléndidos de derecho público que nos aportan muchas soluciones a este tema. No son fáciles de resolver, temas que se han planteado una y mil veces. Hacer del Senado una verdadera cámara territorial. Bueno, llevo media vida discutiendo sobre esa cuestión. Delimitar bien las competencias. ¿Quién debe hacer cada cosa? ¿Qué son bases y qué es desarrollo? Etcétera. Pero bueno, no deja de ser, insisto, un problema técnico. El principio de solidaridad entre las comunidades autónomas, el tema de la financiación, que por supuesto es un tema extremadamente complejo, pero que, como suelen decir mis colegas de ciencia política, hay problemas divisibles e indivisibles, y el problema de la financiación, quieras o no, pues se puede dividir, se puede cuantificar. Lo que no es divisible es soy soberano o no soy soberano, porque la soberanía a medias, por muchos esfuerzos de buena voluntad que hagamos, pues no existe. Es el derecho a decir la última palabra, y ese se tiene o no se tiene. Acabamos de ver, insisto, cómo no ha funcionado bien el engranaje, y no se trata de buscar culpas, pues entre el Estado y la comunidad autónoma en una situación de emergencia. No funciona bien al principio, da la impresión de que las cosas van mejorando, ¿no? Dos reflexiones más y luego diré y ahora termino. Vamos a ver, si hay que buscar culpables, que en la política como en la vida no hay que buscar culpables, nosotros no hemos sido los que hemos estropeado la convivencia de la España constitucional. Es decir, la culpa la tiene pues quien proclama unilateralmente la independencia, bueno, bien. Ahora, hemos tenido
46 años para hacer un gran pacto de Estado, no sé si el pacto del Pardo u otro parecido, en virtud del cual no hubiera que ganar votos para investiduras, presupuestos o similares a base de entregar fragmentos de Estado. Podíamos haber hecho otro pacto muy distinto, es decir, el que gana, gana, el que pierde, se opone, los dos grandes partidos se entregan en lo esencial y no necesitan ir a buscar, los dos lo han hecho, los votos a cambio de competencias, incluso de dineros me preocupa menos, eso puede ser otra cosa, pero sí de retoques a la estructura del Estado. El otro tema en el que hemos caído tiene mucho que ver con el lenguaje político. Los catalanes, los vascos, no, el sector nacionalista de Cataluña, el sector nacionalista del País Vasco, hay evidentemente muchos miles de catalanes, de vascos, que no son nacionalistas y son tan vascos o tan catalanes como nosotros, pero el lenguaje al final nos lleva a un terreno donde nos equivocamos. Son sociedades felizmente abiertas y plurales y por tanto pues, no son monolíticas, faltaría más, no son monolíticas y a veces perdemos un poco esa perspectiva, que al final juega en ese debate España versus Cataluña. No, eso no es así. No es así y no podemos dejarnos llevar a ese terreno. Y por último, y ahora sí que de verdad, yo creo que el ADN de la Constitución sigue siendo válido, es decir, se pueden hacer retoques en cuestiones concretas, pero el ADN de la Constitución, las señas de identidad, siguen siendo perfectamente válidas. Estado social, Estado democrático, Estado de Derecho, monarquía parlamentaria, un elogio muy merecido a la figura del rey don Felipe, sobre todo en sus últimas actuaciones, pero siempre, por su ejemplaridad en el cumplimiento de la función, el Estado autonómico y, por supuesto, Europa. Menos mal que tenemos Europa, también con todos sus defectos, con sus excesos reglamentistas, con sus indecisiones en política exterior, con todos sus problemas, pero menos mal que estamos donde debemos estar. Y si luego hay ocasión, pues diré algo más y con cita obligada de Ortega. Gracias. Muchísimas gracias, Benigno. Yolanda. Bueno, pues muy buenas tardes, querido Federico. Gracias por permitirme participar en este foro y sobre todo aprender de Juan Pablo, como siempre, y ya he aprendido de Benigno algunas reflexiones y luego aprenderé de Ramón, seguro, no me cabe ninguna duda. Cuando me llamó Federico y me dijo hay que preparar una intervención sobre la España, las preocupaciones, Ortega, pues lo primero que hice fue volver a repasar la España invertebrada, volver a leer a Ortega. Y la verdad es que pensé, ¿cómo se ha podido escribir esto hace 100 años? Si realmente se puede volver otra vez a ver esas preocupaciones a día de hoy. Claro, si hablo de la España invertebrada, no cumplo con lo que me ha mandado Federico, que es dar mi opinión sobre este momento, sobre la actualidad que tenemos en España. Y entonces digo, bueno, pero por lo menos me voy a quedar, yo que soy optimista por naturaleza, al menos con una expresión de las de Ortega. Y digo, ¿cómo hace él esas conclusiones que tiene, que hace 3 al final de la España invertebrada? Digo, pues me voy a quedar con la primera, esa que dice que para que un pueblo permanezca unido es necesario tener siempre ante sus ojos un proyecto sugestivo de vida en común. Y pensé, ¿tenemos ese proyecto sugestivo de vida en común a día de hoy? Bueno, pues yo quiero pensar que sí, a pesar de que estamos teniendo esas tensiones que parece que España se nos quiere romper, porque yo he estado con personas a veces, bueno, pues interesantes que dices, incluso en la crisis, cuando me tocó gobernar en Navarra, que decía, el mayor problema que tenemos es la economía, y me decía, no, es la unidad de España. Y yo decía, pero ¿cómo la unidad? Me parecía que era algo obvio, porque yo me sentía pues española normal para trabajar con los problemas de todos, ¿no? Y entonces dices, bueno, pues aquí sí que tenemos un problema
en relación con la unidad a día de hoy, porque hay quienes se quieren separar, los nacionalistas, los que estamos cerca del Bidasoa, nos ha tocado tener cerca, aunque no han sido nunca mayoritarios, pues a los que han utilizado incluso la violencia para lograr sus objetivos políticos, a Bildu, querían separarnos, querían crear un Estado que nunca existió, pero bueno, ahí estaba y dices, ¿y cómo está Navarra? Porque claro, también he pensado, ¿de qué les puedo hablar más o les puede interesar? Pues a mí me parece que Navarra, les voy a poner algún ejemplo concreto porque puede explicar bien esta España que tenemos vertebrada, pero una España vertebrada que sabe mantener su historia, como sabe Navarra. Navarra tiene una historia, unas peculiaridades muy concretas, pero sin embargo tiene una vinculación muy especial con el resto de España. Y por algo la quieren los que quieren romper España por nuestra historia, digo, por la historia de Navarra, que es España. Y les hago un recordatorio, porque a veces viene bien, que se nos olvida desde que lo estudiamos. ¿Cuándo forma parte Navarra del conjunto de España? Pues en 1512, después del descubrimiento de América, después de que Melilla formase parte de España. Bueno, pues ahí se forma parte del conjunto de España. Pero es que Navarra ha sido reino hasta 1841, hasta casi antes de ayer. Nuestros bisabuelos han visto Navarra reino, pero Navarra reino que era reino integrado en España y se sentían españoles los navarros de aquel reino. Y a mí me parece muy didáctico ver, porque esto lo pueden querer los que nos quieren separar, pero no, formamos parte del conjunto de España, en el gobierno de Navarra, en el antiguo o en el palacio, en la Diputación, están los reyes de Navarra y reyes de Castilla, que son reyes de España. Y hay un Goya maravilloso de Fernando VII, pero pone Fernando VII de Castilla, Fernando III de Navarra, nuestros reyes comunes. Entonces, ¿por qué Navarra ha sabido tener, como decía Ortega de alguna forma, ese proyecto sugestivo de vida en común? Porque los navarros han participado de los proyectos españoles como uno más. Voy a citar, para que no haya ningún problema, siempre cuando te vas muy atrás en la historia es más fácil. Bueno, pues entonces, si cojo a don Pedro de Ursúa, de los primeros conquistadores de España, allí estaba un navarro, don Pedro de Ursúa, que llega pues a fundar Pamplona, en Santander, en el norte de Colombia, interviene, bueno, pues en El Dorado, hasta que, bueno, pues le mata también un vecino que tenemos ahí, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Lope de Aguirre. Pero tenemos, dices, a ver, pues ya tenemos conquistadores navarros, como uno más, como vascos, como riojanos, dices, qué bien un proyecto de vida en común, como nos decía Ortega. Llegamos, por ejemplo, ahora que estamos aquí tanto de las academias, dices, hombre, Juan de Goyeneche, pues Juan de Goyeneche era un bactanés que era de los más innovadores de su época, era tesorero de Felipe V, de sus esposas, crea el nuevo Bactán, pero la sede de la Real Academia de San Fernando, bueno, pues es que era el Palacio de Goyeneche, un navarro español. Y eso es importante, porque de alguna forma Navarra representa, para mí, y puedo estar equivocada, la singularidad integradora. Navarra tiene peculiaridades y centrándonos en la Constitución, aunque se haya ido reconociendo, tenemos el fuero, ese fuero del que se oye tanto en España, que a veces a unos les parece bien, a otros les parece mal. Y dices, bueno, ¿y qué es el fuero? El fuero está dentro de la Constitución en estos momentos y el fuero no es otra cosa que el derecho que tienen los navarros a resolver y a adoptar, a tomar decisiones en todo aquello que les afecte. Tienen ese derecho los navarros por el fuero, pero siempre con el límite de la unidad constitucional, que esto me parece clave. Entonces, ese derecho constitucional está recogido en la disposición adicional segunda, igual que pueden estar los derechos también forales de Álava, de Vizcaya, de Guipúzcoa, aunque con peculiaridades, no son iguales, lo cual está bien. Tenemos derechos que son distintos en historia, en legislación, incluso en continuidad, porque el régimen foral de Navarra, desde la ley paccionada, la que nos pasa de reino a provincia, en 1841, pues mantenemos ese fuero, esa capacidad de recaudar tributos, esa capacidad de tener un convenio de alguna forma económico y de regirnos económicamente, cosa que, bueno, pues que en el 79 se pierden los fueros de otros territorios junto a los nuestros, pero la Constitución nos lo recoge, con lo cual es un derecho recogido en la Constitución y
sí que me gustaría darles solamente 2 cifras. Voy a hablar que es distinto incluso en funcionamiento de los de las diputaciones, pero yo quiero dar el ejemplo de Navarra. Dices, bueno, cuando se habla, ¿es solidario o no solidario? Pues en el caso concreto de Navarra, somos muy poquitos, aunque se oiga hablar mucho de los navarros. Representamos el 1,3% de la población de España, más o menos. Y a la hora de hacer el cálculo de la aportación, porque el convenio económico, Navarra recauda todos sus impuestos y luego tiene que pagar al Estado los servicios comunes, que son el ejército, las embajadas, la Casa Real. Bueno, ¿qué es lo que aportamos? Alguien diría, ¿el 1,3? Pues no, Navarra aporta el 1,6. ¿Qué es el 1,6? El PIB, nuestro Producto Interior Bruto en relación con el resto de España. A Navarra nos encanta, en general, claro, no puedo hablar de todos, la solidaridad, y entonces tú aportas en función de la economía que estás produciendo, que es lógico, que es por lo que recaudas, con una presión fiscal equivalente. Entonces, bueno, yo creo que el fuero, de verdad, se puede tener, como se tiene en Navarra, siempre que sea solidario con el resto de España y se hagan bien los cálculos. Pueden no hacerse bien, puede haber injerencias políticas, en esta no voy a entrar. Y aprovechando que estamos hablando también de temas de actualidad, digo, bueno, pues yo tengo que desmentir algo que está en estos momentos de suma actualidad, que es el concierto catalán del que se está hablando. El concierto catalán no tiene concreción jurídica en estos momentos alguna, no está plasmado en ningún sitio, pero sí tenemos de él pues mucha opinión publicada, sobre todo, o mucha opinión pública. ¿Por qué? Porque ha habido un acuerdo entre el presidente de nuestro Gobierno de España, Pedro Sánchez, y Esquerra Republicana de Cataluña, donde se habla de este concierto. Pues lo primero, hay quien lo están homologando con el navarro, y yo digo, por favor, que no nos homologuen. ¿Por qué? Porque aquellos que defienden el concierto catalán dicen, ya tenemos justificación histórica, y los que van en contra dicen que se quiten los dos, que no es lo mismo. Entonces, claro, no es lo mismo, lo primero, ni por historia, por todo lo que he estado contando. Segundo, el convenio navarro está en la Constitución española, luego todo es debatible. Si se quiere un concierto catalán, según mi opinión y la de otros constitucionalistas, siempre habrá alguno que diga vamos a coger el 152 de las transferencias, que no me parece lo que hay que hacer en este caso, ni muchísimo menos, por lealtad al conjunto de España. Bueno, pues entonces hay que modificar la Constitución, se puede, pero no es lo mismo ese concierto catalán del que se está hablando que el convenio que tiene Navarra. Eso sí que me gustaría por lo menos aprovechar este foro para dejarlo claro. Ahora bien, estoy hablando de convenios, de cifras, de la foralidad navarra. Yo creo que si esta foralidad, para que de verdad tengamos esa singularidad integradora de Navarra, no tiene un arraigo de verdad social, y solo hablo de historia y de legislación, pues no contribuiríamos a la vertebración de España, que es clave y que además es el tema que se nos encomienda. Entonces, el convenio y nuestro fuero sí que entra por concepto social en la vertebración, porque de alguna forma se considera socialmente que el fuero es pacto, que yo creo que es asumido por la mayoría de las personas ese pacto. El fuero, sí que también me gustaría lanzar otro concepto, aunque no sea muy ordenado, con los foralistas. Es que no se puede ser nacionalista si uno es foralista, ni separatista. ¿Por qué? Pues porque el fuero, para aplicarlo, necesita un superior jerárquico al que se admita, un superior al que tú le eres leal y él respeta tus peculiaridades. Eso yo creo que es bueno, pues lo mejor que se tiene de ese fuero respecto de la unidad de España. Con lo cual, bueno, pues eso socialmente los navarros, en general el navarro, la mayoría, no saben muchos matices de las leyes, de cómo están incluso algunos conceptos históricos, pero sí que sienten ellos, por tradición familiar, por tema social, que les afecta ese convenio y que lo tienen, pero no solo para el régimen tributario, también para asuntos civiles, como pueden ser las herencias o las sucesiones, que en Navarra se puede desheredar totalmente a todos los hijos, en el resto de España no. Bueno, pues eso también forma parte de nuestras peculiaridades. Somos navarros españoles, o sea, que aquí no hay ninguna duda de esas peculiaridades que de alguna manera, bueno, pues se pueden tener. Luego,
en Navarra la mayoría, pues sentimos orgullo de nuestros reyes, de la princesa de Asturias, que también es princesa de Viana, como sucesores de los reyes de Navarra. En el escudo de España, pues está el escudo de Navarra en uno de los cuartiles, pues qué orgullo para el resto de los navarros. Entonces yo creo que sí que podemos tener esa singularidad integradora y me gustaría leerles, porque yo creo que si todo se hiciese así, de alguna manera, bueno, pues no habría problemas de vertebración de España y las estamos teniendo. Si los estatutos de autonomía fuesen como el navarro, el artículo 1, que les voy a decir textualmente lo que dice, dirían, pues qué bien, podemos ser diversos, pero podemos trabajar juntos con un proyecto común. Y el artículo 1 lo que dice, el del amejoramiento, bueno, el amejoramiento, dirán que es el amejoramiento, que para nosotros es nuestro estatuto de autonomía. El estatuto de autonomía navarro es la ley de el amejoramiento y reintegración es reintegración y amejoramiento del fuero navarro. Es la Ley 13 de 1982 y dice así: Navarra constituye una comunidad foral con régimen, autonomía e instituciones propias, indivisible, integrada en la nación española y solidaria con todos sus pueblos. O sea, yo creo que realmente pues no puede haber una definición o una síntesis mejor de todo lo que intentaba transmitirle para que España esté vertebrada y se respeten las singularidades de cada territorio. O sea, los que hicieron el amejoramiento, igual que los de la Constitución, por mi parte, un 10 para la España vertebrada, reconociendo las peculiaridades. Y ahora me dirán, pues ya estamos tranquilos. Pues yo estoy un poco preocupada. ¿Y por qué estoy un poco preocupada? Pues porque veo algunas nubes. ¿Y cuáles son esas nubes en el horizonte? Pues a día de hoy, ya desde hace un tiempo, en el Parlamento Foral está abierta o se ha creado una ponencia sobre el amejoramiento. Entonces, ¿para qué se crean estas ponencias? Pues lógicamente para estudiar posibles modificaciones. Sí que los partidos mayoritarios, el PSN, UPN, el Partido Popular, o sea, los que creemos en la Constitución, pues se han hecho declaraciones públicas diciendo que no se va a cambiar lo sustancial, entre ellos pues cosas como este artículo, otras cosas, pero sin embargo esta ponencia se ha creado por petición de Bildu. Y claro, pues Bildu no quiere dejar las cosas como están, ellos quieren ir hacia la soberanía. Y habrá acuerdo, Bildu es uno de los socios preferentes en el gobierno de Navarra, en el gobierno de España. ¿Ha hecho declaraciones hacia dónde quiere ir? Pues sí, Bildu ha dicho que quiere, que a mí esto sí que me parece que no es compatible con el fuero, quiere una república confederal vasca, como paso previo a la independencia, pero sí que quieren que las instituciones se vayan pronunciando. Poco a poco quieren entrar en la vía democrática para hacer ese lavado que están teniendo. Entonces, bueno, pues ¿qué va a pasar con esta ponencia? Me parece importante. Veremos, seamos optimistas y siempre pues vayamos apostando porque se mantenga ese espíritu que han tenido hasta ahora, desde 1512, por lo menos hasta ahora, todos los navarros con sus peculiaridades y orgullosos de pertenecer a España. A ver si conseguimos vertebrarla más. Pensaba decir algunas cosas sobre cómo está funcionando en este momento España, el Estado, la nación, con todo el tema de la Dana, pero creo que para las ponencias, porque si no me va a llamar la atención Federico después de esto que he contado de Navarra, y además quiero aprender de Ramón. Así que Ramón, te paso la palabra. Muy bien, pues muchas gracias, encantado de estar aquí, aunque sea como amigo solo de la Fundación, y también aprendiendo, porque oír a Juan Pablo siempre da una oportunidad de aprender mucho. Yo he preparado como unas cuantas afirmaciones un poco sistemáticas para intentar resumir en 10 minutos mi punto de vista sobre cómo están las cosas, ¿no? Qué pasa en la España actual, si se puede vertebrar o no, etcétera, ¿no? Un primer recordatorio tiene mucho que ver con lo que ha dicho Benigno y coincido plenamente con él en torno a 3 afirmaciones que podrían, creo que, sernos comunes a todos nosotros. La primera es que ciertamente la España autonómica, el Estado autonómico, formó parte de aquel gran pacto de la transición y del éxito constitucional español. No habría sido
no habría sido posible tal éxito en todo lo que significó la Constitución y sus mandatos si no hubiera incluido también una, aunque fuera primaria y yo diría un poco iniciática, propuesta sobre cómo organizar el Estado, porque hay que recordar que la Constitución simplemente señala unas metas, pero no tiene ni idea de cómo se va a construir ese Estado, ¿no? Recuperación de los estatutos históricos, posibilidad de creación de comunidades autónomas, pero poco más. Pero con todo, esa parte fue básica en el pacto constituyente y formó parte, yo diría, y sigue formando parte de esa piedra de bóveda junto a otras que sustancian nuestro consenso constitucional. En segundo lugar, importante también la idea de extender las autonomías a todo el Estado, porque este fue un tema discutido. En los años 79, 80, 81, 82, realmente no estábamos seguros, y de hecho un gran conflicto entre el PSOE y la UCD de entonces en Andalucía marcó cuál era el destino de esa organización territorial. Finalmente, extendimos el modelo autonómico a toda España, afortunadamente, inclusive con una cierta nivelación competencial y una cierta ordenación de lo que era el marco que acabó siendo el Estado autonómico, aunque la naturaleza de su organización era una naturaleza federal. Y en tercer lugar, yo diría que otro dato importantísimo fue que todo este proceso lo desarrollamos sobre la base de un pacto PP-PSOE, PSOE-PP unido a las fuerzas nacionalistas o las fuerzas locales en su caso. Cuando se acordó a partir del 82 construir la España autonómica, no había mapa, no se sabía qué regiones hacer, no se sabía si León era comunidad propia, si la incluíamos, bueno, todo lo que es el mapa, y ya el mapa fue importante, más todo lo que es el establecimiento de los estatutos de autonomía, de sus instituciones, etcétera, se pactó. Fue un pacto PSOE-PP con los o las fuerzas políticas locales. Este consenso se rompió a principios de siglo, cuando efectivamente el Partido Socialista de Cataluña, a cambio del acuerdo PSC-Esquerra, hace presidente a Maragall, y una de las condiciones de ese pacto es renovar el Estatuto catalán. ¿Por qué se produjo esa ruptura? Nos llevaría a un examen de responsabilidades si el PSOE o el PP tuvieron unos más, unos menos. Yo tengo mi opinión, no me voy a detener. Pero el pacto se rompe ahí, cuando el Partido Popular no participa, bien porque le excluimos, bien porque no quiere. Hablamos del año 2004, ha ganado el PSOE las elecciones en un momento muy delicado, hay un cierto cuestionamiento a la legitimación democrática de esa victoria y el tema autonómico entra de lleno en el tensionamiento entre los dos partidos. Me quedo ahí. Pero curiosamente, en esos mismos años, 2006 a 2008, se renuevan otros estatutos, porque otras comunidades autónomas dicen, yo no voy a ser menos. Primero Andalucía, luego Valencia, luego Castilla-León, luego Baleares y luego Aragón. El orden no es exactamente así, pero sí empieza con Andalucía. Yo fui ponente constitucional en la renovación de todos los estatutos, y en todos hubo acuerdo PP-PSOE, en todos. Un acuerdo que en algunas materias planteaba enormes semejanzas, si no literales, sí de contenido, al Estatuto catalán. También conviene decirlo, ¿eh? En esas hay acuerdo pleno, y se renuevan esos 6 estatutos. Son estatutos de segunda generación, no lo hacen las demás comunidades autónomas. El modelo autonómico obviamente no tiene vuelta atrás, pero tiene en este momento algunas disfunciones importantes. Algunas las ha señalado Benigno, yo también voy a hacerlo esquemáticamente. Una, el Senado no funciona como Cámara Territorial. No es un problema baladí, porque las comunidades autónomas nacieron para tener participación plena en el proceso legislativo. No tienen ninguno. El Senado es una Cámara de segunda lectura, en mi opinión, perfectamente prescindible.
porque no cumple la función que corresponde a un Estado autonómico. Las comunidades autónomas no pintan nada en el proceso legislativo. Y esa reforma es una reforma, en mi opinión, vital. Segunda cosa, el modelo financiero presenta, yo diría, problemas importantes. Uno, aunque seáis el 1 y pico por ciento, nosotros somos el 6,24, uno que los conciertos vasco y navarro tienen cuantitativamente una financiación muy superior al resto. Punto número uno. Y que hay una gran opacidad sobre el cálculo del cupo. Primer problema. Segundo problema, que la capacidad recaudatoria de las comunidades autónomas es muy baja. Y por tanto están muy pendientes de la aportación que mensualmente les tiene que hacer el Estado para financiar sus enormes servicios públicos. Por tanto, no tienen capacidad recaudatoria, o la tienen insuficientemente. Tercero, que la capacidad fiscal que tienen en los impuestos cedidos provoca distorsiones importantes. Hay enormes diferencias en los impuestos cedidos, desde patrimonio, la existencia sí o no, hasta sucesiones, etcétera, etcétera, que no son razonables, ¿no? Y por último, yo diría también que entre los elementos de los problemas financieros está el hecho de que los mecanismos de solidaridad interterritorial, que son importantísimos, son confusos y generan problemas. No hago más que citar la famosa ordinalidad, está ahí. Y el tercer problema que yo señalaría en el ámbito del funcionamiento de las comunidades autónomas es el mal funcionamiento de los mecanismos cooperativos. No hay cultura cooperativa en España. Estos problemas de la gobernanza multinivel que surgen, en fin, con la pandemia o con las inundaciones en Valencia y otros muchos más, se derivan sustancialmente a que España no ha construido una cultura cooperativa, no hay tampoco lealtad constitucional, que es un principio que tiene a veces sus fundamentaciones constitucionales en regímenes semejantes, etcétera, etcétera. Por tanto, esos problemas existen. Voy terminando. Pero claro, en el País Vasco y en Cataluña los problemas no han terminado. Y es verdad. Pero no nos basta con decir que no todos son nacionalistas. Yo llevo toda mi vida luchando contra ellos. Pero quiero ganarles. Y creo que la batalla se dilucida democráticamente. Entonces, ¿España tiene un problema? Sí, señor, lo tiene. ¿Lo tiene 45 años después de haber hecho esto? Sí, señor, lo tiene. Lo tiene porque, uno, Cataluña está expresándonos un problema muy importante en materia competencial, quieren más competencias, incluidas algunas en el orden judicial, quieren mejor financiación, inclusive, desde un punto de vista claro, el procés, todo lo que ha significado esa triste experiencia, derivada, por cierto, quiero recordarlo, del comienzo de la sentencia del Constitucional contra el Estatuto aprobado, por cierto, lo hicimos tan mal que hicimos el referéndum de aprobación constitucional del Estatuto antes que la sentencia del Tribunal. Lo hicimos horrible. Y esto provocó un problema de legitimación horroroso, que está en el origen. Luego, obviamente, manipulado, bien manipulado en época de crisis por el nacionalismo catalán, nos llevó al procés. Pero el procés nos está planteando, y está encima de la mesa, una reivindicación autodeterminista. Porque Cataluña, es decir, Esquerra y Convergencia, Junts, lo que quieren es un referéndum. Quieren votar la independencia. Esta es la verdad, eso está ahí. Lo podemos envolver como lo queramos, pero está ahí. Y el País Vasco es otra cosa, es verdad. En el País Vasco hay una mezcla de circunstancias que lo explican. Yo tengo bastante conocimiento de lo que pasa ahí dentro, ¿no? Y realmente el proceso que está llevando a cabo Bildu, en su blanqueamiento político, que todos entendemos, es un proceso muy inteligente. Tan es así que ahora ahí está aquello lleno de frases, tú has citado una, pero yo voy a citar una serie de eufemismos que están en el run-run de la política vasca en este momento.
no son un referéndum de autodeterminación como en Cataluña, cuidado, no. Quieren renovar el Estatuto de Autonomía y hacer un nuevo estatus, la semántica tiene importancia, en el cual haya un soberanismo gradual, algún cierto derecho a decidir, es también un eufemismo, soberanías graduales, sí, y hay otra expresión que es soberanía compartida y otra que es confederación transitoria, confederación de una república vasca, como dice Yolanda, pero transitoria hacia la independencia, etc. Es decir, Bildu nos está planteando un acuerdo con el gobierno de Sánchez y de las mayorías nacionalistas y de izquierdas que está contemplado en un pacto político que el PSOE ha firmado. Esto sí es un pacto, que es renovar el Estatuto Vasco en un plazo de 18 meses desde el comienzo de la legislatura vasca, que ha empezado hace unos meses. Y con esto voy simplemente a señalar lo que es el estado de las cosas. Paralelamente, la política española está situada en dos bloques. El bloque del PSOE, que ha sumado a los nacionalistas y a las izquierdas a su mayoría, y el bloque del PP. No sé si con Vox o con quien quiera, me da igual. ¿Qué propone el PP sobre la reforma o sobre la política territorial? Eso, que yo sepa nada. Yo no conozco nada. ¿Qué propone el PSOE? Peligrosamente unos pactos con sus aliados. ¿Por qué digo peligrosamente? Porque esos pactos pueden incorporar, Yolanda, efectivamente, una reforma del modelo financiero que no estaba previsto en la Constitución. Yo no sé cómo se va a hacer, sé que eso es un concierto, hasta ahí me llega. Y sé que el concierto no está previsto en la Constitución para Cataluña. También sé que el 30% del PIB español, sometido a la recaudación plena de los impuestos en Cataluña, deja un estado famélico. Sí, no se puede. Y también sé que las capacidades de un estado como en el que yo creo quedarían seriamente mermadas. Pero eso no lo ha pactado Pedro Sánchez, Yolanda, lo ha pactado el PSC. Lo ha pactado el PSC, lo ha firmado el PSC. ¿Se podrá llevar a la práctica? Yo lo dudo, pero está ahí. Y también está ahí el compromiso que he dicho antes. El PSOE tiene firmado con el PNV un acuerdo para reformar el estatuto. ¿En qué sentido? Reconocer la realidad nacional vasca e incorporar la bilateralidad. ¿Qué es la bilateralidad? Eufemismo. Implica en el peor de los extremos que el Parlamento vasco tiene capacidad para decidir qué leyes nacionales le son aplicables, eso es bilateral, eso es confederal, eso no cabe en la Constitución, o puede ser una relación bilateral específica para los temas que tenemos con los conciertos, etcétera, etcétera. Hay mucho eufemismo, hay una negociación abierta, y con esto acabo. Por tanto, hay una posibilidad, y es que el PSOE, en base a los pactos con sus mayorías actuales, se vea obligado a negociar cosas que alteran el marco autonómico y, por tanto, incorpore al sistema por la vía singular de los acuerdos, no por la reforma agravada de la Constitución, elementos que tienen naturaleza confederal. Ese peligro existe, lo digo como lo siento. Y también existe la posibilidad de que el PSOE y el PP recuperen el eje de su política de pactos para construir la España vertebrada. Eso implica que hagamos casi una utopía argumental, puesto que en este momento no parece factible. Pero yo me pregunto si España no merece la pena, no reclama que para esto y algunas cosas más recupere esos pactos tan necesarios. Ahí lo dejo. Bueno, lo primero que tengo que deciros es que lo que tendría que hacer es suspenderos.
porque ninguno me habéis dado respuestas a la pregunta. Yo sí. Y habéis abierto muchas preguntas más, con lo cual esto, Juan Pablo, nos va a dar para muchos años, así que vete preparando para los siguientes. Mi labor no es aportar más, porque sería imposible con las tres grandes exposiciones. La verdad es que me quedo con muchas ganas de hablar de muchas cosas, pero sí para estos 15 minutos o que tenemos, o 20 minutos de diálogo, además de aquellas cosas que vosotros comentéis, sí que me gustaría hacer alguna reflexión y lanzaros una serie de preguntas que las voy a hacer todas juntas, porque habéis hablado mucho. Benigno, bueno, lo habéis dicho los tres, las diferencias entre los problemas estructurales y los problemas instrumentales y de ese pacto constitucional, ¿no? Efectivamente hay unos problemas que son estructurales, que lo estamos viendo y Ramón lo hacía ahora en su última exposición. ¿Y cuáles son esos problemas instrumentales? Claro, estamos hablando de la política económica, que hablaremos también el próximo miércoles. Claro, yo tendría que hablar ahora desde la parte valenciana, como valenciano, de lo que ha sido la infrafinanciación de la Comunidad Valenciana, o de cómo esa parte de recursos que nos faltan para poder, o cómo se hacen esos cánones o esos cálculos. Un día, estando con Guillermo Fernández Vara, entonces presidente de Extremadura, me decía cuando la crisis del Procés, decía, claro, es que yo solo puedo recaudar el 15% de lo que necesita esta comunidad. Sin la solidaridad del pueblo catalán es imposible que esta comunidad pueda tener significado, ¿no? Segunda de las cuestiones, como os decía, de lo estructural y lo instrumental, que por supuesto yo creo que la Constitución es ese gran pacto que nos dio. Me contaba Alfonso Guerra una vez que hubieron dos grandes momentos conflictivos en la Constitución. Uno fue el artículo 27 de la Constitución, el artículo de la educación, como siempre y estamos viendo ahora ese conflicto, y sin duda alguna el conflicto también territorial de cómo. Pero creo que se hizo un buen trabajo para generar esa estructura básica que posiblemente pueda tener problemas instrumentales que hay que atajar, que bien decía Ramón, pero sobre todo cómo hacerlo. Me viene una reflexión de Fran Camaño, exministro y buen amigo, con el libro que escribió sobre el federalismo. Él decía dos cosas del federalismo. Él hablaba de un federalismo competitivo, que antes Benigno también hablaba de quién tiene las competencias y quién lo hace mejor, ¿no? Fran Camaño decía que el que haga mejor esas competencias, pues que sea el que lo haga. Es decir, los alcaldes, las alcaldesas tienen unas competencias, tienen menos competencias, 30% de competencias impropias, pero sin embargo tienen el problema sentados delante de ellos y sin embargo no tienen esas posibilidades de poder hacerlo. Y me decía una cosa también muy interesante, porque le preguntaba, oye, ¿será posible una España federal? Y él me decía, imposible. En este país federal, que en todos los países significa unir, en este país significa separar. Y por lo tanto en la cultura, es muy difícil, la cultura española, y en esa preocupación es muy española, de que entendamos que federar es unir, ¿no? Y eso me lleva a la penúltima de las cosas, y es lo que decía, creo que Benigno y Ramón al mismo tiempo, de cómo somos capaces de vertebrar la relación entre las distintas comunidades autónomas para que, como decía Yolanda, estos todos se sientan dentro de un mismo proyecto, ¿no? Que esta yo creo que es una de las partes. Y esto tiene que ver con lo que estaba diciendo Ramón de las narrativas frente a la soberanía de la democracia. Es decir, estamos viendo cómo se han generado nuevas narrativas, que viene un poco a colación de la pregunta que hacía Benigno de qué ha fallado. ¿O quién ha fallado? Nosotros no hemos fallado, ¿qué está fallando? Y cómo se están generando esas narrativas que pueden cambiar la soberanía. En el proceso, recuerdo con amigos independientes que decían que antes del momento que contaba Ramón, la independencia tenía un 20%, 20-24% en el momento que mejor, y hemos llegado casi hasta el 50% de todas esas narrativas y todo este relato que se ha construido. Y por último, y lo dejo sobre la mesa, el papel del voto y de la aritmética variable que decía Rubalcaba. Es decir, si al final los votos suponen, o esa aritmética variable, que vamos a romper los pactos de consenso porque al final el voto vale mucho, ¿dónde nos lleva esta situación? Y ahí lo dejo. La culpa es vuestra porque habéis abierto muchas preguntas. Si no, yo me hubiera ceñido alguna, pero habéis abierto tantas y me dejo alguna porque no es mi papel estar aquí metiendo más cizaña. Nos das adelante. 3 minutos a cada uno, venga, para... No, 5, venga. Para que digamos algo. A ver, yo iba a reivindicar a
por aliviar un poco la preocupación que a todos nos atenaza algún conquistador asturiano también, ya que apareció uno navarro, pues, Pedro Menéndez de Avilés, que fundó nada menos que San Agustín de la Florida, la primera ciudad como tal que se creó en el territorio de los actuales Estados Unidos y que cumple este año su centenario, ¿no? Y mis alumnos se quedan muy sorprendidos. ¿Y por qué hay una ciudad que se llama San Agustín y otra que se llama Los Ángeles? Pues mire usted, porque la historia de España tiene mucho que contar. Pero en fin, vamos a ver. Pacto. Pacto entre quienes deben hacerlo. Ramón lo decía muy bien y implícitamente también Yolanda. Es decir, hay que volver al consenso constitucional y lo más parecido es recuperar el acuerdo PP-PSOE sobre los grandes temas y no llevar a quien quiere seguir gobernando, unos ahora y otros en otro momento, a entregar fragmentos de Estado, decía antes, que es un título de Jelinek, que aquí en España utilizó Miguel Herrero, para gobernar coyunturalmente durante un tiempo. Vamos a ver, ¿qué me hace ser algo más optimista que en otras circunstancias? Que España, nación, España, sociedad, es horrible palabreja, resiliente. Resiste mucho, es muy fuerte. No es tan fácil romper España. Los nacionalistas han dicho tantas veces que España era una mera estructura, una especie de Estado mal concebido, sin una nación detrás, que se lo llegaron a creer. Y no es verdad. Cuando hay que reaccionar, España reacciona. Incluso, y vamos, obviamente a un constitucionalista no le gusta el 155, pero cuando hubo que aplicarlo, por desgracia, en su versión más suave, no hubo una rebelión social ni política en Cataluña. Es decir, bueno, la fuerza, ni siquiera material, la fuerza jurídica del Estado empleada en su mínima expresión, como tantas veces se le ha criticado a Rajoy, que era un 155 débil, y bueno, pues fue más que suficiente para reconducir jurídica y políticamente la situación. Por tanto, España es mucha nación y bastante Estado y no es tan fácil de romper. Federal, no había salido casi la palabra hasta que la has introducido tú, y es verdad que en política no existen las meras palabras, vivimos de las palabras, es decir, llamar nación o región a un territorio pues puede provocar guerras durante siglos, ¿no? O sea que no, como me dicen a mí muchas veces que discuto, eso son meras palabras. Digo, no, en política las palabras siempre tienen una carga polémica y emotiva, ¿no? Tenemos un sistema que quiere ser federal o que introduce matices federales, no los más importantes. Por ejemplo, en los sistemas federales de verdad tienen poder judicial propio, reivindicación del antiguo estatuto catalán, tienen algo más que un estatuto de autonomía, que en nuestro caso es ley orgánica, tienen una constitución propia. No lo tenemos, pero es evidente que hay rasgos federales y a veces no siempre los mejores. La confusión de competencias, que es muy propia del federalismo cooperativo alemán, que hubo incluso que tuvieron que rectificar, ¿no? La preocupación que comparto con vosotros dos y que Ramón la ha expresado muy acertadamente. Vamos a ver, es imposible reformar materialmente la Constitución, reformarla de verdad. O sea, los 2/3 no se alcanzan. Sabia decisión de los constituyentes de hacer una Constitución hiperrígida. Lo que se puede es degradar, convertirla en papel mojado y por debajo pues que se introduzcan pactos, pues eso, soberanía compartida, derecho a la decisión en su momento, gradual, en fin, pues un juego de palabras que en la práctica pues signifique camino de, porque la reforma formal no se va a producir. Vuelvo a insistir, confío en que la sociedad española es bastante más madura de lo que parece y lo demuestra en ciertas circunstancias. Voy a terminar deseando fervientemente que Ortega se equivoque. Y me voy a explicar por qué. Como saben ustedes muy bien, pues Ortega escribía lo que quería donde quería. Entonces, en torno a Galileo, pues cuando uno espera encontrar un análisis sobre Galileo y tal, pues apenas aparece el personaje y hay un desarrollo magnífico de la teoría de las generaciones. Bloques generacionales de 60 años divididos en 4 bloques de 15, dice Ortega. El primero, del 1 al 15, crea.
El segundo, del 15 al 30, desarrolla. Esa es mi generación, los que hemos sido epígonos de los padres constituyentes. La tercera, del 30 al 45, critica. La del 45 al 60, destruye. Cuidado, que estamos en el año 46 de la Constitución, pero como ya estamos advertidos por el maestro tutelar de la casa, pues vamos a procurar evitarlo. Muchas gracias. Sí, yo comparto las reflexiones y sí que se estaba comentando, y además es que soy ferviente defensora del pacto constitucional entre el Partido Popular y el Partido Socialista, pero veo que en estos momentos tiene gran dificultad. ¿Por qué? Porque estamos en un país polarizado y dividido, y quienes están fomentando la división del país, pues creo que se están equivocando. ¿Por qué? Porque una familia dividida mal futuro tiene, una empresa dividida mal futuro tiene, un país dividido mal futuro tiene. Y en este momento hay tal polarización que es unos contra los otros. No puede ser. O sea, no puede ser, y hay que llegar a ese pacto, pero que me da igual unos otros. Yo ahora podría poner un ejemplo. En Navarra, por el partido pequeño, dices, están mandando en España los partidos minoritarios y están arrastrando, me da igual, a unos o a otros, a cambiar la Constitución por la puerta de atrás, que dice Benigno, por transferencias, por leyes que luego no llegarán al Constitucional, que llegarán tarde. Entonces, claro, dices, ¿cuánto están mandando los de Esquerra en Cataluña, los que quieren de verdad romper España, o qué está pasando en el País Vasco? En el caso concreto de Navarra, la Federación Navarra de Municipios, donde mandan todos los alcaldes, bueno, pues ahora la preside Bildu. Y para que no la presidiese Bildu, UPN le dijo al Partido Socialista, oye, aunque pacte con ellos, mis votos gratis, por favor, presídela tú. Pues no se quiso en ese momento. Me da igual, en un caso puede ser por uno y en otros por otros, O sea, no quiero decir. Lo que digo es que está dividida la sociedad. Estamos divididos en un sitio, el Partido Socialista está arrastrado por ese extremo de Bildu, nacionalistas y tal, puede ser que el Partido Popular por Vox. O sea, entonces, cada uno les tiran unos. Qué mal dejarse tirar y tener dividida. Creo, por otro lado, que en estos momentos la Constitución, las competencias y las autonomías, incluso cuando casi se estaban creando y no se tenía claro ni las competencias de unos y otros, España funcionaba. El Estado funcionaba. ¿Y por qué digo que el Estado funcionaba? Y me voy a Valencia. Porque para mí, en esta catástrofe, el Estado no ha funcionado. No ha funcionado porque no puede ser que ante muertos, ante una catástrofe así, hablemos de competencias. ¿Pero de qué estamos hablando? ¿Qué es esto? Me da igual, los unos, los otros. Y el Estado funcionaba, y tú te acordarás perfectamente de esas inundaciones en el año 83, en el País Vasco. Hubo 43 muertos, pero funcionaba el Estado porque Felipe González, que llevaba 6 meses al mando del gobierno, al día siguiente estaba todo el ejército en el País Vasco y gobernaba Garaikoetxea, nacionalista, y había unas inundaciones. Y ETA estaba matando, y hay un chiste de Mingote, la Guardia Civil sacando, que se hizo famoso, fue una portada de primeras que os acordaréis, sacando pues a una persona que se estaba inundando, y ese es un Estado que funciona. Entonces, no puede ser, me da igual, y luego, no funciona por estas tensiones, y también yo creo que porque a veces nos estamos dejando llevar por algunos discursos, y voy a las confederaciones hidrográficas. No puede ser que no limpiemos los ríos, que no se hagan obras, que no se prevenga. ¿Dónde está la prevención? El Estado, de verdad, no ha funcionado. No ha funcionado. Luego buscaremos. Y ahora bien, vamos a aprender, porque cuando no funciona, hemos aprendido de verdad como Estado para solucionar los problemas reales después del COVID o después del 11M. En el 11M, mira, lo que sí funcionó muy bien, que yo a veces me reía con Álvarez del Manzanos cuando decía, estoy haciendo simulacros de catástrofes. ¿Para qué simulacros? El 11M fue un desastre, pero funcionó fenomenal el atender aquella catástrofe, cosa que ahora aquí no ha funcionado para nada el Estado. Pero, sin embargo, sí que, por ser optimista y además porque creo que ha sido así, y además parece que el gobierno de la Comunidad de Valencia, que mira, uno era del PP y otro del PSOE, aquí no tenemos nacionalistas, pero no ha funcionado por esa división de país. Entonces, claro, unos dicen, no, es que esto es mío, es que tú me llamas, tú me pides, pero ¿qué es mío? Hay que solucionar un problema grave que no se ha hecho. Pero, sin embargo,
O sea, esto que no ha funcionado para mí, que es el Estado, sin embargo, la nación ha funcionado. ¿Y por qué digo que la nación ha funcionado? Porque las personas han funcionado. Ha habido solidaridad. En Valencia han llegado catalanes, han llegado vascos, han llegado navarros, han ido a ayudar porque era su gente, era su país, era suyo. Luego la nación está funcionando, el Estado lo tenemos debilitado y aquí es donde tenemos que pensar y reflexionar, que igual es cierto lo que decía Bismarck, que somos el país más fuerte del mundo porque intentamos destruirlo y no podemos. Pero vamos, llevamos siglos intentando hacerlo. Pero pensemos y aprendamos, por favor. Y luego dicen, solamente una anécdota, porque, bueno, una anécdota, pero que a mí dices, las alarmas o las alertas. A ver, ¿qué hace Estados Unidos? A mí me gusta también salir fuera, porque yo soy de ciencias, en vez de ser jurista o más de letras como vosotros. Entonces dices, pero sí práctica para resolver problemas. Dices, ¿qué pasa en Estados Unidos? Hay un Centro Nacional de Huracanes y hay una SAP, fíjate qué sencillo, en el móvil que te va dando la alarma a todos. Porque, ¿qué pasa? Si yo no vivo en Valencia y quiero ir a Valencia de visita, ¿no me entero de lo que está pasando? ¿O a Bilbao si hay una inundación? ¿O si ahora hay un terremoto en Murcia? O sea, tendremos que aprender de lo que hacen otros países, de las nuevas tecnologías, por favor, para que el Estado funcione ante una catástrofe. Y, mira, los jóvenes han respondido. Me siento otra vez contenta, siempre les criticamos y esta vez la nación ha funcionado. Entonces, ojalá tengamos menos polarización, menos división que no nos lleva a nada, hagamos eficientes las instituciones y, bueno, pues que de alguna forma lleguemos al final al pacto constitucional, porque si no, esta España vertebrada pues se nos va a romper, porque nos están tirando y tú sabes quiénes nos están tirando. Y entonces, bueno, pues en Navarra, si antes Bildu mataba, ahora están... Es que va a tirar, de verdad, y son listos, ¿eh? Yo siempre he dicho que son muy listos, y tienen estrategia, y saben dónde va. Y no hay viento a favor, como decía Séneca, para aquel que no sabe dónde va. Y los Bildus, los nacionalistas, los de Esquerra saben dónde vas. Y nosotros, oye, entre nosotros discutimos. Vamos a unir nuestras fuerzas para ir adelante. Bueno, esta ha sido mi reflexión de lo que ha pasado en Valencia y eso que no lo tengo tan cerca como tú. Solo 3 ideas para aprovechar los 5 minutos finales, ¿no? Una, coincido con Benigno, ¿no? España es fuerte y yo creo que, yo estoy de acuerdo con eso, afortunadamente, es bastante fuerte, ¿no? Pero no nos basta con la fortaleza para, digamos, encauzar esa realidad que tenemos ahí. O sea, no nos basta con decir no nos van a ganar. Porque dejadme que reflexionemos sobre lo que ha pasado en estos últimos años en Cataluña, ¿no? Benigno mismo ha dicho que qué bueno que haya venido Salvador Illa al desfile y tal. Pues verdaderamente a mí, no solamente que haya venido al desfile, a mí que el rey haya podido ir a Cataluña 6 veces en los últimos 15 días y ser recibido por el presidente de la Generalitat, porque teníamos un pequeño hueco ahí, para poner el pie su majestad. ¿Pero eso por qué es posible? ¿Eso por qué ha sido posible? Porque ha ganado el PSC. ¡Ay, amigo! ¿Y por qué ha ganado el PSC? No quiero plantear polémicas complicadas, pero probablemente por la suma del 155 y de otras cosas, que no han gustado nada y que todavía estamos censurando, yo en primero. Pero no creo que hubiera ganado Salvador Illa en Cataluña si no hubiera sido porque ha habido una política que ha tenido digamos, un perfil de política de Estado. Aunque no nos hayan gustado ni los indultos, ni el Código Penal, ni la amnistía. Y yo pregunto, ¿habría ganado el PSC sin eso en Cataluña? Mi respuesta, no. ¿Ha sido política de Estado? Sí. Y por tanto lo que estoy planteando es que hay que ganarles. Porque si la suma de Junts más Esquerra es el 70%, agárrate que hay curva. No basta con que digamos España es muy fuerte, no bastará. Por favor, este es el dilema. El dilema es que hay que ganarles. Y para ganarles hay que hacer cosas. Hay que decir que no y hay que hacer cosas. Yo creo que el PSOE dirá que no al referéndum de autodeterminación, estoy seguro. No tengo nada que ver con el gobierno, bueno, nada que ver, en fin, pertenezco a la casa, pero en fin,
A mí me hacen muy poquito caso. No creo que se haga una reforma estatutaria del País Vasco de carácter confederal. No lo creo. Lo veremos. Creo en un PSOE que dirá que no. Yo lo creo. Bueno, en fin, estoy diciendo yo lo que pienso, ¿no? Ojalá. Entonces, lo que sí creo, es que, sin embargo, claro, si no les ofrecemos algo, si no tenemos una alternativa, una política, si no hay algo que efectivamente podamos plantear, incluido el PSOE junto con el PP, en clave de una reforma constitucional que incluya reformas estatutarias, para que en Cataluña y en Euskadi se acepte esa reforma y la reforma constitucional en votación simultánea, porque no podemos reformar la Constitución para perder en Cataluña, obviamente. Yo también estoy contigo. Yo no haría una reforma constitucional en este momento. Pero yo estoy planteándome la inmensa grandeza de un objetivo como este, que 45 años después nos planteemos algunas reformas, que algunas son necesarias, lo sabemos todos, y que incluyamos una reforma estatutaria de naturaleza federal que le dé un impulso al proyecto autonómico. ¿Le vale eso al nacionalismo? No, pero el nacionalismo catalán y vasco tienen que saber que PP y PSOE dicen, toma, pero esto otro no va a ser posible. Esto es lo que falta en la política española, es que esto no hay. No hay. Entonces la pregunta que yo me hago es si no ha llegado el momento de que PP y PSOE se planteen en serio una reforma de esta naturaleza que le dé una dimensión, digamos, de grandeza a la política española para abordar una cosa que si no hacemos nada, pues puede ocurrir lo que ustedes dicen, que Sánchez acabe aceptando algunas cosas por mantenerse en el poder. Pero es que esa mayoría es que se puede prolongar otros 4 años más, señoras y señores. Perfectamente. Porque es que tal como vamos, si no es esa, será la otra. Y si es la otra, no toco nada. Amenaza con el 155. ¿Y qué va a pasar? Que van a crecer los nacionalismos, ¿no? Eso lo sabemos, creo yo. Entonces, ¿cuál es el dilema del país? De la preocupación de España, que tenemos que tener una política común. Y tiene que ser una oferta generosa, cuidado, ¿eh? No puede ser una reforma constitucional que incluya reforma estatutaria para hacer lo que ya tienen, sino una reforma que incluya muchas cosas que hay que abordar. Reforma competencial, un solo artículo en la Constitución, reforma en el modelo financiero, reforma en el Senado, cosas que verdaderamente esas comunidades no puedan despreciar tampoco. Ese es el gran pacto que le falta a España. Bueno, como han visto, esto daría para mucho más. Lo vamos a dejar aquí. Les aprobaré porque sí que ya al final han dado un poco de vista. Ramón, Yolanda, Benigno, muchísimas gracias. Permítanme 2 cosas antes de terminar. Una, pues Yolanda hacía referencia, como les he dicho, yo soy valenciano, he vivido en primera persona, de hecho, viví 2 años en Catarroja, que hoy está devastada, y conozco Amazon desde que era un crío como yo, y conozco a muchos de los dirigentes que hoy en la política nacional han tomado las decisiones. Como ciudadano, te es difícil entender, como decía Yolanda, que alguien hable de competencias, o si las llevo o no las llevo, o me lo pides o te lo tienes que pedir, o no vengas por aquí, que yo solo puedo. Como ha dicho Mazón, por ejemplo, en algún momento, que él sabe hacer lo que tiene que hacer mientras estaba comiendo con una periodista, ¿no? Como expolítico, como político no activo, pues te da pena de que los que creemos en las instituciones, las que creemos en el pacto constitucional, los que creemos, y aquello que me ha enseñado mi maestro Ramón de la democracia, los pactos, el diálogo y el trabajar juntos, te entristece más, y entristece como país y como demócratas. Así que esa es la primera reflexión. Y la segunda, una mucho más peregrina. Mañana les esperamos aquí. Mañana hablaremos de los ámbitos económicos con Manuel Muñiz, con Iliana Olivé, con Carlos Carnero y con Marta Blanco, para hablar precisamente también de ese proyecto económico que tiene España o que no tiene España. Así que muchas gracias, y muchas gracias a Juan Pablo Fusi por hacernos que nos metamos en estas preocupaciones muy españolas. Les esperamos mañana. Gracias. Bueno, muy bien.